Concerniente a esto, hay un texto en la página 131, cortín, pero que es importante porque fálanos de lo que se conocían antes, que todavía nos suena a muchos y a muchas, de provincia de Oviedo, y que tiene que ver esto en realidad con el verdadero etnos asturiano. Dice el texto: en términos del etnos asturiano que tratamos, corresponde el ámbito de este con el ámbito del territorio administrativo de la anterior provincia ovetense de xulo non, polo que anguaño é máis que necesario establecer cuáles son los ámbitos exactos del etnos asturiano actual, el ámbito espacial de la asturianidad, y para conocer este espacio non habrá más que especificar el marco de lo que conocemos hoy como la nación, la nacionalidad o el país asturiano. Vuelves otra vez a referirte precisamente a esa transversalidad en los términos que lle muy de agradecer, porque esto tiene toda la visa de acabar convirtiéndose en un texto de referencia pues para muchas personas y de muchas ideologías. Posteriormente, fales de los derechos históricos. Ahí nótase el porgüello como xurista, como licenciado en Derecho. Hay referencias importantes a esos derechos históricos dentro de lo que lleva la doctrina constitucionalista española. Y en este caso concreto destacamos también dos textos. Página 135. Un de los conceptos jurídicos más importantes dentro de la más reciente doctrina constitucionalista y de la precisión y desyendes de los llamados derechos históricos de las nacionalidades. Junto a ello también podríamos amistar otras discusiones paralelas acerca del significado y alcance en términos doctrinales de los propios conceptos de nacionalidad o de comunidad histórica a los que repetidamente se refieren los modernos y vigentes textos legales. La Constitución Española de 1978, texto ambiguo fruto de consenso político de los partidos mayoritarios más representativos de aquella dómina, consagra el respeto a los llamados derechos históricos como una realidad política existente y anterior a la propia Constitución, y que este texto legal no instaura o constituye, sino que viene a reconocer o respetar como una materialidad jurídica preexistente a la propia norma constitucional. Reconocimiento que se falla en par, que se dota de carácter institucional a los derechos a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Y terminaba este capítulo con un texto que viene muy a cuento sobre el caso de las Asturias nuestra, que dice: la esencia de los derechos históricos asturianos consiste en la reconocencia de una personalidad histórica propia del territorio asturiano. Son expresión jurídica de unos cuerpos políticos que preceden a la Constitución y al Estatuto. Son un derecho a la identidad propia, al nombre y al territorio. Trátase más de una cuestión de personalidad que de titularidad de competencias. El territorio histórico de un pueblo, en el caso de Asturias, el territorio histórico asturiano non é solo un puro ámbito cuantitativo, sino la dimensión espacial de la integración política esencialmente territorial y física. Dentro de este modo de redacción, que é claramente ensayístico y de fondo contenido jurídico, nótase mucho de la nacencia, dinos muy claramente algo que muchos y muchas pensamos, que la realidad de la nacionalidad asturiana es en verdad persistente a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, con lo cual ese fecho, ese criterio, esa definición, esa concepción tendría de estar presente paso ante paso en estos textos correspondientes. De parte de la Constitución pueda ser por entendida si el desarrollo del futurible Estatuto de Autonomía recuelle en realidad lo que Asturias es y lo que los asturianos somos: una nacionalidad y unas personas que tienen una nacionalidad histórica. Posteriormente hay un capítulo donde habla del derecho civil asturiano, tocando abondosamente lo que es el derecho tradicional, referido siempre a los ámbitos territoriales. Después fala en otro capítulo del ámbito territorial actual del etnos asturiano, y a lo último tenemos unas pequeñas consideraciones últimas sobre estos mismos ámbitos del etnos asturiano. Yo en definitiva veo un libro muy recomendable. Yo creo que lo voy a utilizar hasta en ciertos espacios donde yo me suelo mover, que seguro que no va a chocar,
Yo diría a Xavier que persevere en este tipo de traballos, porque estamos descubriendo un autor muy importante en la ensayística asturiana, que no conocíamos y que merece la pena conocerlo. Y yo, para no me entretenemos más, voy a hacer cierre con otra cita de Lucio Anneo Séneca, que vi muy a cuento sobre la capacidad que tienen unos asturianistas de traballar y la incapacidad de la mayor parte de los asturianistas para traballar, que é posiblemente la consecuencia de que no temos a nivel de reconocimiento de esa nación, nacionalidad, país, donde tendríamos que estar. Decía el filósofo latino Lucio Anneo Séneca: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a faceles. Y yo creo que Xavier Vilarillo atrévese de continuo a faceles. Gracias al autor por ello. Bueno, gracias a Humberto por estar aquí, por venir de Xixón a esta presentación. Gracias a vosotros por estar aquí, a la biblioteca. Yo, bueno, además de darles gracias a Humberto por las palabras, tampoco voy a repetir el contenido del libro, y hasta aquí lo podéis ver. ¿Qué os puedo comentar del libro? Primero, que es un libro que escribí hay 10 años. La verdad es que a mí duelme, para los escritores, duelnos mucho decir esto, porque tener 10 años una cosa en un cajón, pues es triste. Y bueno, estoy avezado, pero la verdad es que dolíame, porque yo creo que este libro sería mucho más interesante hay 10 años que ahora. Y pienso que ahora también, pero hay 10 años yo pienso que sería más, digamos, más sorpresivo, o hubiera, digamos, dado más que falar, no, pero bueno, nunca lle tarde, ¿no? Y quiero darles gracias a la editorial Publizastur, a la colección de ensayo, que vieron gracias a ellos que esto podía ser interesante. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, y el libro, la verdad que más disgustos me dio por esto, ¿no? Porque tardó tanto. ¿Y por qué tardó tanto? Pues porque confié, como siempre, soy tan confiado, confié en que se iba a publicar en otro sitio. Y ese sitio es la revista Asturias, Memoria Ancesa de una provincia. Y como confié en ellos, pues intenté y más confié en la palabra de ellos de que se iba a publicar, y decídme que sí, por supuesto que sí iba a salir ya en el próximo, y así pasaron 8, 9, 10 años. Entonces, como llega un momento que la paciencia de aquí de todos tiene un límite, pues entonces xugué a la doble carta y xugué a que se publicara por otra editorial, porque ya estaba cansado ya de este tipo de buenas palabras. Y bueno, y era interesante que se publicara en la revista Asturias por el tema de les semelles, porque yo pienso que la fuerza que tienen les semelles en un ensayo de este tipo y era muy importante, porque faló de los teitos de palla, que es un elemento característico que se da desde los Ancares, esta zona hasta Cabrales, y que no se da ni en Galicia, por tanto es un elemento muy definitorio de lo que puede ser la nación asturiana, que coincide con lo que llega del río Eo al río Miera, las Asturias históricas. Y bueno, evidentemente hay un trabajo muy guapo de hacer semelles, de poner los teitos o de poner elementos etnográficos que son comunes a todo este territorio que va del río Eo hasta Santander, ¿no? O hasta las Asturias de Santillana. Y por eso confié en la revista Asturias, intentando que hicieran un trabajo fotográfico, que se publicaran también los mapes antiguos, los mapes del Obispado de Uvieu, que llegaban hasta Fonsagrada, y bueno, que además de la palabra, que se apoyara con unas fotografías, unos mapes, unos semelles que dieran evidentemente garantía de que, bueno, lo que se dice por palabra y es cierto, porque ahí está la manera de xucir los huesos a la asturiana que se da en Lugo, y evidentemente había que poner una fotografía, una semilla de cómo se xucen los huesos a la asturiana en Lugo, en Fonsagrada, ¿no? Porque, bueno, es lleno de Asturias, o los horros asturianos que hay también en Fonsagrada, en Negueira, en Suarna.